Hola, muy buenas noches. Eh, Primero pues voy a hacer mi presentación. My name is Cindy Paula Martínez Morales. I am 34 years old. I am from Bucaramanga. I study in Business Administration. Gracias. Para lo siguiente del ejercicio 1, que es el que nos proponen para hacer esta grabación y explicarlo, entonces como se ve ahí compartiendo, el ejercicio 1 nos dan las proposiciones simples y la expresión en lenguaje simbólico para nosotros poder hacer el lenguaje natural, ¿sí? Entonces tenemos ahí la R, que dice la IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos. La S dice los chatbots de IA están mejorando la atención al paciente al proporcionar respuestas rápidas. Y la T nos dice los chatbots mejoran la accesibilidad al facilitar asesoramiento médico. Entonces acá vemos el lenguaje simbólico, la expresión. Entonces nos dice, ¿cierto? Entonces que desarrollemos, esto. Entonces, acá nos dice, en lenguaje natural quedaría así, ¿cierto? Como la expresión dice. Entonces, R, entonces S, ¿sí? O R, ahí sería la condicional. Y acá la conjunción, que sería la I, R, entonces T, ¿cierto? R, entonces S, y R, entonces T. Entonces, en el lenguaje natural, la debemos poner. Entonces, la R nos decía que era, entonces le ponemos el sí, porque es entonces empieza sí, y esta es la R. La IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos. Ahí va entonces la condicional, entonces S, que sería los chatbots de IA están mejorando la atención al paciente al proporcionar respuestas rápidas, ¿cierto? Listo, y ahí dice luego y, ¿sí? Sería y, si la y era entonces que sería si la IA en la salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos, y ahí venía la condicional entonces, que sería esta entonces, los chatbots, que sería T, mejoran la accesibilidad al facilitar asesoramiento médico. Ese sería entonces lo que nos proponen para el lenguaje formal, ¿sí? Luego nos dicen que hagamos la tabla de verdad manual, ¿sí? Entonces, primero para hacer la tabla de verdad, tenemos la fórmula para saber, según la tabla, miramos la fórmula 2n, y el 2n va elevado al número de composiciones simples que hay. Para esta premisa, para esta que nos están proponiendo, hay 3, ¿cierto? La R, la S y la T. Entonces, 2 elevado a la 3 cubo sería 8. Entonces, tenemos 8 filas que debemos poner, ¿sí? En la primera. Entonces, la primera es la R. Ubicamos primero, pues como son 3, ubicamos acá las primeras 3, que es la R, la S y la T, ¿sí? Luego, esta primera premisa donde dice R, entonces S, luego la R, entonces T, aparte, que es otra, y luego la completa donde nos dice R, entonces S y R, entonces T, ¿cierto? Entonces empezamos con la primera y como ya vimos, pues es 8, entonces como veíamos anteriormente, se debe llevar cuando es 8, la mitad siempre va a ser, digamos, empiezan con verdaderas, entonces la mitad deben ser verdaderas y la mitad falsas. En ese caso, 4 serían verdaderas y 4 falsas. Entonces, ahí vemos que las primeras, entonces van 4 verdaderas y 4 falsas. Luego, tenemos un poquito.
para que se nos haga más fácil. Luego sería la S, entonces se va reduciendo. Si primero fueron 4 verdaderas, entonces ahora son 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y se va intercalando. Entonces en este caso están las 2 verdaderas, las 2 falsas y así cada una hacia abajo, verdadera o falsa. En la siguiente, que sería la T, va la mitad. Entonces antes eran 2, ahora va 1 y se empieza igual verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como se ve ahí, ¿sí? Ya para la siguiente, sí debemos mirar, guiarnos por el símbolo que estamos trabajando. El símbolo, entonces, para poder ver la lógica proposicional, nos guiamos por los conectores, ¿sí? Y entonces acá, cuando es condicional, que es con este signo, ¿cierto? El condicional sí, entonces, nos guiamos por, miramos que cuando, digamos, RT, RS, entonces la primera debe ser verdadera y la siguiente falsa para que sea falsa. De resto son verdaderas. Entonces, en este caso, la primera verdadera y la siguiente falsa. Entonces, esta es verdadera porque solamente la que es verdadera y falsa esta es falsa. Entonces, esta y esta da verdadero. Verdadero y verdadero da verdadero. Luego tenemos, dice como la verdadero y falso, como nos dice, dice es falso, ¿sí? Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero, como no cumple la condición, es verdadero. Este también no cumple es verdadero, falso y falso da verdadero, y falso da verdadero. Luego para la siguiente, lo mismo, tenemos que mirar que sea, entonces, pero es esta columna, y tiene que ser verdadero falso para que es falso si no es verdadero. Entonces, en este caso sería verdadero, verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, cumple la condición, verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso. En estas es falso y verdadero, no cumple la condición, da verdadero, falso y falso, da verdadero, falso y verdadero, da verdadero. Falso y falso, da verdadero. Con eso nos guiamos. Y luego, para la quinta, la sexta columna, que es donde está completo, nos guiamos y miramos que es este conector, que es y, que es la conjunción, ¿sí? Y para esa, la condición que hay, nos hablan de la conjunción, es que ambas sean verdaderas, da verdadera, de resto da falso. Entonces nos guiamos, estas dos, miramos es estas dos, entonces verdadero y verdadero, da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero falso, falso y falso da falso, verdadero y verdadero, o sea, hacia abajo todas, cumplen la condición, entonces son verdaderas, ¿cierto? Entonces, así realizamos la tabla de verdad manual y llegamos a que es una contingencia porque hay de ambas, son verdaderas y falsas, no es que sean totalmente falsas ni verdaderas totalmente, sino que hay verdaderas y falsas de ambas. Entonces, es una contingencia. Luego, con el simulador, se realiza la tabla en el simulador de la universidad, simulador lógica de la UNAP, y cuando se pone la premisa, nos muestra que nos quedó bien, que está igual. Verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, un verdadero, 3 falsos y 4 verdaderos. Y lo vemos acá igual. Un verdadero, 3 falsos y 4 verdaderos. Entonces, esa sería mi explicación para ese punto. Muchas gracias.